¿Cuáles son las partes del derecho penal? Parte general y parte especial. La parte general comprende las distintas instituciones, conceptos, principios, doctrinas relativo al delito, delincuente, penas y medidas de seguridad del artículo 1 al 122 en el libro primero. En la parte especial está el libro segundo, que contiene los tipos penales para cada caso concreto, y el libro tercero, las faltas, artículos 123 al 499. ¿Cuáles son las partes del derecho penal? ¿Cuántos artículos tiene el Código Penal y qué decreto es? Tiene 499 artículos y el decreto 1773, disposiciones finales, tiene un artículo único. Tiene 499 artículos y el decreto 1773 es el número del decreto, y en las disposiciones finales hay hay solamente un artículo. ¿En qué fecha entró en vigencia el Código Penal? Entró en vigencia el 15 de septiembre de 1973 durante el gobierno del general Carlos Arana Osorio. El 15 de septiembre de 1973, durante el gobierno del general Carlos Arana Osorio, entró en vigencia el Código Penal. ¿Cuándo tuvo una reforma el Código Penal? El 1 de enero de 1974. Decreto 7073. Tuvo una reforma el 1 de enero de 1974. Decreto 7073. ¿Cuántos códigos han existido en la historia del Código Penal? ¿Cuántos códigos han existido en la historia del Código Penal? Han existido 5 códigos. En el año 1834, gobierno del doctor Mariano Gálvez. En el año 1877, en el gobierno del general Justo Rufino Barrios. En el año 1887, en el gobierno del general Manuel Lisandro Varías. En el año 1936, gobierno del general Jorge Ubico. El 15 de septiembre del año 1973, gobierno de Carlos Arana Osorio, que es el actual. Han existido 5: 1834, 1877, 1887, 1936, 1973, 1834, Mariano Gálvez, 1877, Justo Rufino Barrios, 1887, Manuel Lisandro Varías, 1936, Jorge Ubico, y 1973, Carlos Arana Osorio. ¿Cuáles son las etapas del derecho penal? ¿Cuáles son las etapas del derecho penal? Época de la venganza privada, época de la venganza divina, época de la venganza pública, época humanitaria, época científica, época moderna. Época de la venganza privada. Las personas que sufrían un daño tenían derecho de ejercer la venganza. Aquí se conoce la ley de talión, ojo por ojo y diente por diente. Época de la venganza divina. En esta época era donde los sacerdotes de la iglesia juzgaban en el nombre de Dios. Época de la venganza pública. Aquí ya existía el Estado, quien es el que aplicaba justicia, pero la justicia era muy cruel por el daño causado. Época humanitaria. Se humanizó el derecho penal, limitando al Estado el derecho a castigar en beneficio del ciudadano. Época científica. Aquí nacen las escuelas positivistas, las cuales son escuela clásica, escuela positivista y las intermedias. Época moderna.
Aquí se convierte en una ciencia jurídica para tratar los problemas relativos a su contenido, al delincuente, las penas, medidas de seguridad. ¿Qué otro nombre o denominaciones recibe el derecho penal? ¿Qué otro nombre o denominaciones recibe el derecho penal? Derecho criminal, derecho represivo, derecho sancionador. ¿Qué otro nombre o denominaciones recibe el derecho penal? Derecho criminal, derecho represivo, derecho sancionador. Criminal, represivo, sancionador. ¿Qué es el derecho penal? ¿Qué es el derecho penal? Es el conjunto de normas jurídicas, instituciones, principios, teorías, doctrinas que estudian los delitos, las faltas, las penas y las medidas de seguridad. ¿Qué es el derecho penal? Es el conjunto de normas jurídicas, instituciones, principios, teorías, doctrinas que estudian los delitos, las faltas, las penas y las medidas de seguridad. ¿Qué es el derecho penal? Es el conjunto de normas jurídicas, instituciones, principios, teorías, doctrinas que estudian los delitos, las faltas, las penas y las medidas de seguridad. ¿Qué es el derecho penal desde el punto de vista objetivo? El ius poenale. Es el conjunto de normas jurídicas penales que regulan la actividad punitiva del Estado, determinando en abstractos los delitos, las penas y medidas de seguridad. ¿Qué es el derecho penal desde el punto de vista objetivo? El ius poenale es el conjunto de normas jurídicas penales que regula la actividad punitiva del Estado, determinando en abstracto los delitos, las penas y medidas de seguridad. ¿Qué es el derecho penal desde el punto de vista objetivo? El ius poenale es el conjunto de normas jurídicas penales que regula la actividad punitiva del Estado, determinando en abstracto los delitos, las penas y medidas de seguridad. ¿Qué es el derecho penal desde el punto de vista subjetivo? El ius puniendi. ¿Qué es el derecho penal desde el punto de vista subjetivo? El ius puniendi es la facultad de castigar que tiene el Estado como único ente soberano. ¿Qué es el derecho penal desde el punto de vista subjetivo? Es la facultad de castigar que tiene el Estado como único ente soberano. ¿Cuáles son las ramas del derecho penal? ¿Cuáles son las ramas del derecho penal? Material o sustantivo, procesal o adjetivo, ejecutivo o penitenciario. Material, procesal y ejecutivo. Sustantivo, adjetivo y penitenciario. El material o sustantivo es la rama del derecho penal que regula el conjunto de delitos, faltas, penas y medidas de seguridad. Código penal, las leyes penales especiales. El procesal o adjetivo es el conjunto de normas que regula el proceso mediante el cual se determina si una persona cometió o no un hecho delictivo y en su caso imponerle una pena o una medida de seguridad. El Código Procesal Penal. Ejecutivo o penitenciario regula el cumplimiento de la sentencia. Su finalidad es la rehabilitación. La Ley de Sistemas Penitenciarios. ¿Cuál es el contenido del derecho penal? Parte general y parte especial. ¿Cuál es el contenido del derecho penal? Parte general y parte especial. ¿Cuáles son las características del derecho penal?
Es derecho público, positivista, finalista, preventivo y sancionador. Público, positivista, finalista, preventivo y sancionador. Es público porque al Estado le corresponde la facultad de establecer delitos, penas o medidas de seguridad. Es positivista porque la ley está vigente al momento que se aplica. La ley está vigente, la ley que se aplica. Es finalista por su fin primordial, que es guardar el orden jurídicamente establecido. Es preventivo y sancionador, porque no puede dejar de aplicar las penas. Es derecho público, positivista, finalista, preventivo y sancionador. ¿Qué es fuente del derecho penal? ¿Es el nacimiento de algo o la raíz o el origen del derecho penal? ¿Cuáles son las fuentes del derecho penal? ¿Cuáles son las fuentes del derecho penal? Hay fuentes reales, históricas y formales. ¿Cuáles son las fuentes del derecho penal? Hay fuentes reales, históricas y formales. Las reales son las que motivan al legislador para decretar una ley. Las históricas son los documentos pasados que nos enseñan cómo era el derecho antes. Las formales es la forma que se hace el derecho. ¿Cuáles son las fuentes del derecho penal? Reales, históricas y formales. Reales motivan al legislador para decretar una ley. Históricas son los documentos pasados que muestran cómo era el derecho en la historia. Y formales es la forma legal en que se hace el derecho. Las fuentes formales se dividen en las fuentes formales se dividen en directas, que es la ley, e indirectas, que es la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina. Las fuentes formales se dividen en directas, la ley, indirecta, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina. Las fuentes formales se dividen en directas e indirectas. Directa la ley, indirecta la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina. ¿Cuáles son los fines del derecho penal? ¿Cuáles son los fines del derecho penal? Tiene dos fines el derecho penal: sancionador y rehabilitador. ¿Cuáles son los fines del derecho penal? Tiene dos fines: sancionador y rehabilitador. Sancionador porque siempre que el sujeto encuadra su conducta en un tipo penal respectivo, el Estado responde imponiendo penas, ya sea principales o secundarias o accesorias. Rehabilitador: en el transcurso del cumplimiento de la pena, el delincuente aprende a ser un sujeto de bien y que se incorpore como tal a la sociedad. Sancionador y rehabilitador son los fines del derecho penal. ¿Cuáles son los principios que limitan el ius puniendi? ¿Cuáles son los principios que limitan el ius puniendi? Hay 4 principios que limitan el ius puniendi. El principio de legalidad, que consiste en que solo la ley puede decretar penas y delitos y que esa autoridad debe residir únicamente en los legisladores. 2. La intervención mínima,
que el derecho penal solo debe intervenir en los casos de ataques muy graves a los bienes jurídicos más importantes. 3. La culpabilidad consiste en garantizar que solamente a los responsables de la comisión de uno o varios hechos delictivos les será impuesta la pena señalada en la ley penal, y non bis in idem, prohibición a la doble persecución. Entonces hay 4 principios que limitan el ius puniendi. 1. Legalidad. 2. Intervención mínima. 3. Culpabilidad. 4. Non bis in idem. 1. Legalidad. 2. Intervención mínima. 3. Culpabilidad. Y 4. Non bis in idem. Legalidad, en que debe haber una pena establecida y es el legislador quien tiene esa tarea. 2. Que solo la intervención mínima se refiere a que solo en los casos más importantes, en los ataques más graves, se intervenga el derecho penal. 3. La culpabilidad, que consiste en garantizar que solo a los culpables, a los responsables de la comisión, se les será impuesta la pena. Y non bis in idem, prohibición a la doble persecución. ¿Qué es proporcionalidad de las penas? Es un principio jurídico en virtud del cual se establece que las penas han de ser necesarias y proporcionadas a la gravedad del delito cometido. ¿Qué es proporcionalidad de las penas? Es un principio jurídico en virtud del cual las penas han de ser necesarias y proporcionadas a la gravedad del delito cometido. ¿Qué es proporcionalidad de las penas? Es un principio jurídico en virtud del cual las penas han de ser necesarias y proporcionadas a la gravedad del delito cometido. ¿Qué es retroactividad? ¿Qué es retroactividad? Es la aplicación de la ley penal hacia el pasado, siempre que le favorezca al reo. ¿Qué es retroactividad? Es la aplicación de la ley penal hacia el pasado, siempre que favorezca al reo. ¿Qué es ultraactividad? ¿Qué es ultraactividad? Ultraactividad se refiere a que una ley posterior al hecho es perjudicial al reo y que seguirá teniendo vigencia la ley anterior. Es decir, que una ley abrogada se aplica a un caso nacido durante su vigencia. ¿Qué es ultraactividad? Se refiere que cuando una ley posterior al hecho es perjudicial al reo, seguirá teniendo vigencia la ley anterior. Cuando una ley posterior al hecho delictivo es perjudicial al reo, entonces seguirá teniendo vigencia la ley anterior. En otros términos,
Una ley abrogada se aplica a un caso nacido durante su vigencia. ¿Qué son las ciencias auxiliares del derecho penal? Son todas aquellas ciencias que de una u otra forma ayudan a resolver los problemas del derecho penal. ¿Qué son las ciencias auxiliares del derecho penal? Son todas aquellas ciencias que de una u otra forma ayudan a resolver los problemas del derecho penal. ¿Qué son las ciencias auxiliares del derecho penal? Son todas aquellas ciencias que de una u otra forma ayudan a resolver los problemas del derecho penal. Criminología, criminalística, medicina forense, estadística, victimología. La criminología tiene como objeto el estudio del delincuente, la conducta. La criminalística estudia las causas del crimen como la escena del crimen. 7 preguntas de oro que responden a la criminalística pueden ser qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y con qué. Medicina forense hace uso de los conocimientos médicos aplicándolos a la materia jurídico-penal. Psiquiatría forense establece el estado de las facultades mentales. Estadística es un método para poder medir el aumento o disminución de la delincuencia. Victimología estudia a la víctima y su papel en el hecho delictivo. Criminología, criminalística, medicina forense, psiquiatría forense, estadística, victimología. Tenemos 6 ciencias auxiliares del derecho penal en este ejemplo. ¿Qué es ley penal? Es el conjunto de normas jurídicas que establecen los delitos y las faltas, que determinan las responsabilidades y establecen penas o medidas de seguridad. ¿Qué es ley penal? Conjunto de normas jurídicas que establecen los delitos y las faltas, que determinan las responsabilidades y establecen penas o medidas de seguridad. ¿Cuál es la estructura de la ley penal? Norma primaria y norma secundaria. ¿Cuál es la estructura de la ley penal? Norma primaria y norma secundaria. La norma primaria es aquel precepto de la norma penal que está dirigida a todos los ciudadanos, a los que prohíbe o bien ordena que lleven a cabo determinados comportamientos. La norma secundaria es aquel precepto de la norma penal que está dirigida al juez y que le ordena que dicte sentencia en la que se recoja la sanción. ¿Cuál es la estructura de la ley penal? Norma primaria y norma secundaria. La norma primaria está dirigida hacia los ciudadanos y les prohíbe o les ordena que lleven a cabo determinados comportamientos. Y la secundaria es aquel precepto de la norma penal que está dirigida al juez y le ordena que dicte sentencia en la que se recoja la sanción, establece la pena. ¿Cuál es la diferencia entre norma primaria y norma secundaria? La norma primaria la constituye un delito y la norma secundaria la consecuencia jurídica, una pena, medida de seguridad. La primaria es el delito y la segunda es la consecuencia jurídica del delito, una pena, una medida de seguridad, una multa.
¿Cuál es la clasificación de la ley penal? Parte general, parte especial. ¿Cuál es la clasificación de la ley penal? Parte general, del artículo 1 al 122, lo relativo a las instituciones, conceptos, principios, doctrinas relativas al delito, delincuente, penas y medidas de seguridad. La parte especial, en el libro segundo, contiene los tipos penales para cada caso concreto, y en el libro tercero las faltas, artículos 123 al 499. ¿Qué es la ley penal en el tiempo? ¿Qué es la ley penal en el tiempo? ¿Es el tiempo de duración o la vigencia de la misma? ¿Qué es la ley penal en el tiempo? ¿Es el tiempo de duración o la vigencia de la misma? ¿Qué es vigencia y extinción? ¿Qué es vigencia y extinción? Es el periodo comprendido entre el inicio de su vigencia hasta su abrogación o derogación. Se debe a limitarse a dicho periodo. ¿Qué es vigencia y extinción? Es el periodo comprendido entre el inicio de su vigencia hasta su abrogación o derogación. ¿Cómo se llama al tiempo en que transcurre desde su publicación a que entre en vigencia una ley y el tiempo normal? ¿Cómo se llama al tiempo que transcurre desde la publicación a que entre en vigencia una ley? Vocatio legis. Normalmente es de 8 días, si la ley no dice lo contrario. Vocatio legis es el tiempo que transcurre desde la publicación de una ley hasta que entra en vigencia. ¿Qué es la extraactividad de la ley y cómo se divide? ¿Qué es la extraactividad de la ley y cómo se divide? Consiste en aplicar una ley penal fuera de su vigencia a hechos que han ocurrido antes de que la ley cobre vigencia y a hechos que ocurrieron durante su vigencia siendo favorables al reo. Se divide en dos: la retroactividad, que es la aplicación de la ley penal hacia el pasado, siempre que favorezca al reo. La ultraactividad se refiere a que una ley posterior al hecho es perjudicial al reo y seguirá teniendo vigencia la ley anterior, es decir, que una ley abrogada se aplica a un caso nacido durante su vigencia. ¿Qué es la ley penal en el espacio y cuáles son sus principios? ¿Qué es la ley penal en el espacio y cuáles son sus principios? Es mucho más amplio que el denominado territorio, que está limitado por las fronteras de la ley penal de un país. Regularmente trasciende a hechos cometidos fuera de un territorio para que los delitos no se queden sin castigar. Hay dos divisiones de la ley penal en el espacio y básicamente los principios son
la territorialidad de la ley penal y la extraterritorialidad de la ley penal. El principio de la territorialidad de la ley penal establece que en la ley penal el Estado es competente para sancionar con arreglo a las leyes los hechos cometidos en su territorio, independientemente de la nacionalidad de quien lo haya cometido, y la extraterritorialidad de la ley penal, que la ley penal de un país sí puede aplicarse a delitos cometidos fuera de su territorio. ¿Qué es el principio de justicia universal? La ley tiene carácter universal, por lo que todas las naciones tienen derecho a sancionar a los autores de determinados delitos, no importando su nacionalidad o interés jurídico tutelado, con la única condición de que el delincuente se encuentre en el territorio del Estado. ¿Qué es el principio de justicia universal? La ley tiene carácter universal, por lo que todas las naciones tienen derecho a sancionar a los autores de determinados delitos, no importando su nacionalidad o interés jurídico tutelado, con la única condición de que el delincuente se encuentre en el territorio del Estado. Básicamente, el principio de justicia universal establece que la nacionalidad no importa, importa el principio de territorialidad. ¿Qué es el principio de reciprocidad? Se refiere a que las garantías, beneficios y sanciones que un Estado otorga a los ciudadanos o personas jurídicas de otro Estado deben ser retribuidos por la contraparte de la misma frontera. ¿Qué es el principio de reciprocidad? Se refiere a que las garantías, beneficios y sanciones que un Estado otorga a los ciudadanos o personas jurídicas de otro Estado deben de ser retribuidos por la contraparte de la misma frontera. ¿Qué es el principio de reciprocidad? Se refiere a que las garantías, beneficios y sanciones que un Estado otorga a los ciudadanos o personas jurídicas de otro Estado deben ser retribuidos por la contraparte de la misma frontera. ¿Qué es extradición? Es el acto en virtud del cual el gobierno de un Estado entrega a otro, un sujeto a quien se le atribuye la comisión de un determinado delito, para someterlo a la acción de los tribunales de justicia de éste. ¿Qué es extradición? Es el acto en virtud del cual el gobierno de un Estado entrega a otro, un sujeto a quien se le atribuye la comisión de un determinado delito, para someterlo a la acción de los tribunales de justicia de éste. ¿Qué es extradición? Es el acto en virtud del cual el gobierno de un Estado entrega a otro, un sujeto a quien se le atribuye la comisión de un determinado delito, para someterlo a la acción de los tribunales de justicia de éste. Recuerda darle me gusta al video y suscribirte para generar más contenido.